acuerden, acuérdense que nosotros estábamos viendo y analizando el tema de el tema de los efectos del matrimonio y estábamos viendo el segundo deber y derecho recíproco, que era el deber de socorro, ¿no? Y este deber, digamos, de socorro, cuando se produce la separación de los cónyuges, entonces es importante tomar en consideración que el deber de socorro se transforma en el deber de alimento, ¿no? Y por lo tanto, la forma de proveer y la obligación de cumplir con proveer de los alimentos, desde al alimentante al alimentario, está en estrecha vinculación o relación con el régimen patrimonial. Y ahí habíamos quedado, ¿no? Por lo tanto, tratándose de un régimen de sociedad conyugal, si los cónyuges viven juntos, los alimentos de ambos y sus hijos son solventados por el haber social, mientras vivan juntos, no separados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ahí vamos a ver en la segunda parte de este curso, en la segunda unidad, que se relaciona con los regímenes patrimoniales, vamos a ver entonces que en ese caso, ¿no?, es la sociedad conyugal la que solventa los alimentos, ¿no? Y esa es la cuantía de los alimentos. En segundo lugar, si respecto de los otros regímenes matrimoniales, vale decir, tratándose del régimen matrimonial de separación de bienes o de participación en los gananciales, cada uno de los cónyuges debe soportar sus gastos y aportar a los de la familia común según sus facultades económicas. Pero si uno se encuentra en estado de necesidad y el otro de solvencia, aquel será el acreedor del derecho a alimento y este es su deudor, ¿no? Por lo tanto, puede ocurrir que no obstante que los cónyuges estén casados bajo régimen de separación total de bienes o de participación en los gananciales, que en ambos casos, el de participación en los gananciales, mientras está vigente el régimen, igual se entienden casados bajo régimen de separación total de bienes, y el régimen de separación total de bienes involucra o significa que cada uno de los cónyuges puede adquirir, administrar, ¿no?, y poder disponer libremente de cada uno de sus bienes. Por lo tanto, en ese sentido, cada uno de los cónyuges debe soportar los gastos de manutención de cada uno de ellos, pero sin perjuicio de que en relación a los gastos de manutención de la familia y también de los hijos en común, cada uno tiene que aportar de acuerdo a sus facultades económicas, ¿no? La regla general en nuestro país es que los hombres trabajen, las mujeres trabajen menos, y si los hombres y las mujeres trabajan, normalmente los hombres reciben una remuneración mayor que no es verdad la mujer. No debiese ser así, pero así ocurre. Y por lo tanto, en la práctica, se supone que si el marido gana 1.000.000 de pesos y la mujer gana 500.000 pesos, es obvio que cada uno, cuando dice el legislador, casado bajo régimen de separación total de bienes o participación en los gananciales, tiene que contribuir de acuerdo a su facultad económica, entonces obviamente el marido contribuirá en un porcentaje mayor a, no es verdad, la mujer. Ahora, o viceversa, o sea, si la mujer gana 1.000.000 de pesos y el marido gana 500.000 pesos, entonces también se deberá contribuir en proporción, ¿no?, a sus facultades. Y aquí siempre importante y esencial, más que reducir la proporción a una cantidad de dinero, es reducir la proporción a un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si cada uno dice, mire, cada uno va a aportar el 30% a los gastos de la familia en común, o el 50%, entonces el marido va a aportar del 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos. Y la mujer que gana 500.000 pesos va a aportar 250.000 pesos. O sea, en definitiva, va a quedar una suma de 750.000 pesos para solventar los gastos, ¿no?, de la familia en común. Por lo tanto, siempre en materia de alimentos, lo que yo al menos les recomiendo, cuando ustedes inclusive vayan a audiencia, que ustedes mantengan siempre un porcentaje y no una cantidad fija, porque el porcentaje siempre les va a dar la libertad a que si la cantidad se va a reajustar, si por ejemplo un trabajador de la minería, ¿no?, y va a ganar un sueldo y luego ese sueldo se le va a reajustar, el porcentaje va a ser sobre el sueldo reajustado. En cambio, si ustedes fijan una suma de 150.000 pesos, entonces va a ser siempre los 150.000 pesos, reajustada y con intereses, pero obviamente siempre es mejor considerar un porcentaje porque siempre da una mayor amplitud, ¿no? Sin perjuicio, igual si ustedes quieren fijar una cantidad de dinero, bien,
pero ahí van a tener problemas con el reajuste en los intereses. Por lo tanto, igual tienen que ser considerados. Ahora, en el evento en que, no obstante estar casados los cónyuges, bajo un régimen de separación de bienes o participación en los gananciales, si uno de ellos trabaja y el otro no, obviamente el que tiene que solventar íntegramente los gastos es aquel que trabaja. Y la tercera situación o hipótesis es que si los cónyuges están separados de hecho o judicialmente. La separación de hecho judicial no pone término al matrimonio. Por lo tanto, al no poner término al matrimonio, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia en común en proporción de sus facultades. Así lo dice el artículo 160 del Código Civil. Y el juez, en este caso, ¿no?, necesario, reglará la contribución. De consumo pueden regular los alimentos que se deban. A falta de acuerdo, cualquiera puede solicitar al juez lo que los determine. Como en la separación, de hecho, la separación judicial, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo o a regular sus relaciones. Dentro de la regulación que aparece en el artículo 22 y siguiente de la Ley de Matrimonio Civil, pueden perfectamente, entre las materias, regular los alimentos de consumo, o sea, fijarlos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se incorpora esta hipótesis acá? Justamente porque, vuelvo a reiterar, que la separación de hecho y la separación judicial no se le pone término al matrimonio, por lo tanto los cónyuges siguen casados y en consecuencia tanto los cónyuges como respecto de ellos, entre ambos o de los hijos, se deben alimentos. Bien, dicho esto entonces, y siguiendo digamos con el análisis de la materia, vamos a ver qué ocurre cuando la separación judicial se declara por culpa de uno de los cónyuges. ¿Ya? Esto es importante y esencial tenerlo presente. Lo vamos a ver más adelante que el legislador establece causales graves que provienen del derecho canónico, la falta del deber de fidelidad, inclusive la falta del deber de socorro, de ayuda mutua, etcétera, y otros, donde el legislador permite la posibilidad de que uno de los cónyuges, cuando hablamos de separación judicial por culpa, ¿no?, hablamos de un cónyuge inocente y cónyuge culpable. Por lo tanto, el cónyuge inocente va a demandar la separación judicial, porque la separación judicial se declarada a través del juez de familia correspondiente, ¿no?, y va a demandar al cónyuge culpable. Por lo tanto, aquí también es importante no analizar qué es lo que ocurre con los alimentos cuando ha ocurrido esta separación judicial que ha sido declarada por culpa de uno de los cónyuges. Ahora, primera hipótesis, ¿no? Si la separación se decretó por la conducta grave o la culpa de el cónyuge acreedor de la prestación alimenticia. Acreedor significa que es el cónyuge no alimentario, o sea, a quien al cual se le debe otorgar alimento, se aplica la regla del artículo 175 del Código Civil. O sea, tendrá derecho para que el otro cónyuge, o sea, el cónyuge, en este caso, fíjense ustedes, deudor, ¿no?, lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación. Pero en este caso, dice, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario, o sea, en este caso, no el deudor, ¿no? El deudor de la pensión de alimentos antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad, no al juicio, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante y esencial tener presente esta situación? Sobre todo en relación al juicio, ¿no? Porque puede acontecer que el cónyuge culpable ¿pueden, por favor, cerrar su audio para poder seguir? Muchas gracias. Le decía a ustedes que si la separación por culpa se decretó por la conducta grave o la culpa del cónyuge acreedor de la pensión de alimentos, en una pensión de alimentos siempre va a haber un cónyuge deudor y el cónyuge acreedor, ¿no? El cónyuge acreedor es el que tiene derecho a exigir que se le paguen alimentos. Y este es el alimentario. Y el alimentante es el deudor de la pensión de alimentos. Vale decir, aquella persona que está obligada, ¿no?, a proveer de alimento al alimentario.
Y se trata obviamente del caso de los cónyuges. Pues, en consecuencia, aquí el juez eh, reglará eh, la cuantía de la pensión de alimentos del cónyuge acreedor, o en favor del cónyuge acreedor de la pensión de alimentos, de acuerdo a su modesta sustentación. La modesta sustentación dice relación con lo necesario para poder vivir de acuerdo a su condición social. Eso significa la modesta sustentación. Me explico. No da lo mismo, por ejemplo, que el juez regle la pensión de alimentos de una cónyuge de un trabajador de la construcción a que regule los alimentos, no, de la señora del señor Hospolman, ¿no? Son distintas o varían, digamos, la cuantía, vuelvo a reiterar, de acuerdo a su posición o a su situación social, económica, etc. Entonces, es distinta, ¿no? La situación. ¿Ya? En definitiva, para modesta sustentación es para que mantenga el nivel de vida que tenía antes de que se haya producido esta separación, ¿no? Y en este caso, el juez tendrá que considerar para establecer la cuantía de estos alimentos la conducta que haya observado el alimentario. El alimentario, en este caso, el alimentario, no el alimentante, el alimentario es el acreedor de la prestación de alimentos, el alimentario. Y el alimentante es quien tiene la obligación de proveer de alimentos, o sea, es el deudor de la pensión de alimentos, ¿no? Puede acontecer que dentro de esta tramitación de la sentencia, el alimentario haya observado una cierta postura procesal. Y entonces eso también tendrá que considerarlo el juez al momento de fijar los alimentos. Y la segunda hipótesis es si la separación no se decretó por la conducta o grave o la culpa del cónyuge acreedor de la prestación de alimenticia, o esta fue decretada sin la culpabilidad de alguno de los cónyuges, sino que por algún tercero. Se aplica el artículo 160 del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 160? Dice, en este caso, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia en común a proporción de sus facultades. Y el juez, en caso necesario, reglará la contribución, ¿no? Estas son las dos hipótesis en el caso, o regla, en el caso de la separación judicial en relación a los alimentos. Bien, ahora, jurisprudencia relacionada dice, no habiendo obrado la mujer que haya sido abandonada por su marido, ni la negativa o resistencia de éste para recibirla en el hogar, ni menos que consideraciones de dignidad o decoro hagan incompatible su residencia en la sede del marido, no le asista a la mujer que no hace vida común el derecho a exigir alimento a su marido en forma de pensiones periódicas obligatorias, por ser mutuas las obligaciones que contraen marido y mujer, si ésta se niega a vivir con él y rehúsa ayudarle en los múltiples y complejos menesteres domésticos, mal puede reclamar su auxilio y exigirle pensiones alimenticias. El matrimonio es una institución de orden social, por lo que para mantenerlo en toda su integridad y eficacia, es preciso exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone, y se desvirtúan sus fines al obligar a uno de los cónyuges a proporcionar auxilio de alimentos al que se niega a hacer vida de hogar sin motivo justificado. Esta es una jurisprudencia que es citada a propósito del profesor René Abeliou, ¿no? En los artículos 394 y 395 respecto de esta materia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante y esencial tener en consideración cuál ha sido el comportamiento, la conducta de aquellos de los cónyuges quienes vaya a reclamar la pensión de alimentos, ¿ya? Y por lo tanto tiene que haber una conducta muy extrema, para que un juez pueda negar los alimentos respecto del acreedor de una pensión de alimentos, ¿no? O sea, tiene que haber una conducta muy grave. Ahora, esta jurisprudencia hoy día, y por eso se las traje a colación, esta jurisprudencia hoy día ha sido modificada por los nuevos tribunales de familia, porque el criterio de los nuevos tribunales de familia es que aun cuando alguno de los cónyuges se niegue a vivir en el hogar común, pero por problemas económicos no puede irse a vivir a una tercera parte y tengan que vivir los dos cónyuges en un mismo techo pero separados,
eh, independientemente de cuál haya sido la conducta o, el fundamento de la negativa a vivir con el otro, estando obligado, hoy día, al menos el criterio de los tribunales de familia es siempre entregarle una pensión de alimentos, ¿no? Al cónyuge acreedor de la pensión de alimentos. ¿Mm? Eso es importante. No se olviden ustedes que antes de entrar en vigencia los tribunales de familia existían los jueces de menores, ¿ya? Y los jueces de menores obviamente era donde se ventilaba el tema de los alimentos. Y habían normas de procedimiento respecto de los alimentos mayores, aquellos que se veían los cónyuges entre sí, y los alimentos menores, donde se incorporaban a los hijos en el evento en que el matrimonio tuviera hijos. ¿Ya? Ese es el criterio. Ahora, otro tema dentro de la misma hipótesis de los alimentos que estamos viendo son los alimentos y el matrimonio putativo, ¿no? El matrimonio putativo, que lo vamos a ver en clase siguiente, es la declaración de nulidad del matrimonio, y esta declaración de nulidad de matrimonio por las causales que vamos a analizar más adelante, o sea, el matrimonio se le pone término por una sentencia de nulidad y retrotrae entonces a las partes del Estado que se encontraban antes de celebrar el matrimonio. Eso significa nulidad del matrimonio, y por las causales que vamos a ver, como reitero, la declaración de nulidad de matrimonio no extingue el crédito que uno de los ex presuntos cónyuges tenía en contra del otro, por pensiones alimenticias devengadas, pero no pagadas, a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia. Esto es muy importante tenerlo presente para la práctica profesional, ¿no? No es común y corriente encontrarse frente a una sentencia de nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy día normalmente los matrimonios terminan por divorcio, ¿ya? Pero en el caso en que en alguna situación ustedes se encuentren frente a una nulidad de matrimonio, y como una nulidad de matrimonio sigue el efecto general de toda nulidad del artículo 1686, que dice que retrotrae las partes del Estado que se encontraban antes de celebrar el matrimonio, perfectamente el deudor de la pensión de alimentos podría decir, mire, yo a mi cónyuge le debía 5 millones de pesos por pensión alimenticia atrasada, pero como se decretó la nulidad de matrimonio, como se retrotrae el matrimonio del Estado antes, es como si yo no las debiese, por tanto se me va a eximir del pago. ¿Y qué es lo que ha dicho el legislador expresamente? Dicho, no. Las pensiones devengadas y no pagadas, o sea, las pensiones devengadas, aquellas que han sido incorporadas al patrimonio del acreedor de alimentos, esas pensiones, no obstante se decrete la sentencia de nulidad del matrimonio, esas pensiones se tienen que pagar. Por lo tanto, ¿no? Es importante y esencial. Ahora, esto es importante y esencial entender esta situación, ¿no? Ahora, obviamente que los alimentos futuros no se van a producir. ¿Por qué? Porque al decretarse y al quedar ejecutoriada la sentencia de nulidad, ¿no? Esto significa que los cónyuges han perdido el carácter de cónyuge y son excónyuges, y por lo tanto obviamente no pueden seguir generando ese alimento respecto de una situación jurídica que ya desapareció. Ahora, esta situación lo confirma el artículo 51 de la Ley de Matrimonio Civil, que dispone y dice en la parte pertinente: el matrimonio nulo que ha sido celebrado o ratificado ante el oficial de registro civil produce los mismos efectos civiles que el válido respecto al cónyuge que buena fe y junta causa de error lo contrajo, pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges, ¿no? Eso es lo interesante respecto, vuelvo a reiterar, de los alimentos devengados, pero no pagados. Los alimentos que se devenguen a futuro, después de que la sentencia de nulidad de matrimonio quede firme y ejecutoriada, esos alimentos no se pueden exigir porque ha perdido la calidad de cónyuge y por lo tanto no habría legitimación activa de un punto de vista procesal. Eso hay que tenerlo, eso es lo que hay que tener claro. Ahora, otro punto respecto de los alimentos, que siempre va a ser muy importante para ustedes en el ejercicio profesional, es lo que se llama la litis expensas, ¿verdad? O sea, los gastos de la litis. ¿Qué significa? ¿Qué significa los gastos de la litis, ¿no? O lo que se llama la litis expensa. La litis expensa, como les decía a ustedes, son los gastos de los juicios. Y eso
y esta situación está regulada en el artículo 136 del Código Civil. Veamos qué es lo que dice. Primero, si algún cónyuge litiga en contra de un tercero, como actor o demandado, ambos cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones de defensa judicial. Si algún tercero daña el vehículo de uno de los cónyuges y el cónyuge tiene que mandar por juzgado de policía local, o bien al revés, si alguno de los cónyuges tiene que chocó o colisionó otro auto y es demandado como actor o demandado, ¿no? Entonces, y tiene que recurrir a la contratación de los servicios profesionales de un abogado, entonces, en este caso, ambos cónyuges son obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales, según sea uno u otro caso. Ahora, si la mujer litiga contra su marido y están casadas bajo régimen de sociedad conyugal, el marido debe proveer a la mujer de las expensas para la liti, que ésta siga en su contra, si no tiene los bienes a que se refiere el artículo 150, 166 o 167, o ellos fueron insuficientes. Y esto es una regla muy importante que siempre debe tenerse presente y nunca debe olvidarse, ¿no? Si a usted el día de mañana, a través de un juicio de familia, le corresponde demandar al marido y la mujer le contrata sus servicios profesionales, entonces ustedes tienen que pedir, ¿no?, que en el evento que así ocurra, ¿no?, entonces los honorarios suyos se los va a pagar el marido. Salvo, como les digo, que la mujer tenga los patrimonios reservados y especiales del artículo 150, 166 y 167, porque en ese caso, ella, ¿no?, solventará entonces el pago de los honorarios del abogado que contrate. ¿Ya? Eso siempre hay que tenerlo muy importante, y dentro de la demanda respectiva, entonces en un otro sí, se demanda por la liti expensa. ¿Ok? Ahora, si el marido casado en sociedad conyugal demanda a su mujer por alimentos, no puede exigir a esta la liti expensa. O sea, al revés, eso no ocurre porque no lo contempla el legislador. ¿Y por qué? Ojo, aquí viene la explicación de fondo, ¿no? ¿Por qué no es al revés? Porque el marido casado bajo régimen de sociedad conyugal es el que administra los bienes sociales, los bienes propios del marido y los bienes propios de la mujer. Entonces, es obvio, digamos, que el marido tiene el dinero para solventar, ¿no?, sus propios gastos de honorarios que va a sacar, ¿no?, de la administración de la sociedad conyugal. Entonces, luego sería una doble sanción para la mujer, además de que el marido administre los bienes de la sociedad conyugal, además exigirle que la mujer le pague el honorario del abogado del marido. Por eso entonces que al revés no se puede pedir, ¿no?, ¿verdad?, la liti expensa. Y si ambos cónyuges están casados bajo régimen de separación total de bienes o participación en los gananciales, el cónyuge demandante carece del derecho para reclamar que el cónyuge demandado lo provea de las expensas para la liti, ¿no? Esas son las reglas que hay que tener muy en claro respecto de las expensas para la liti. Jurisprudencia relacionada a Corte de Apelaciones de Concepción del año 2007. Dice que en cuanto a la petición de expensas para la liti, cabe tener presente que si bien el artículo 136 del Código Civil señala que en los casos de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal no administre bienes propios o reservados, el marido deberá proveerla de las expensas para la liti, que ésta siga en su contra, que por las razones antedichas se hará lugar a la petición de expensas para la liti. ¿Qué es lo que sucede, estimados alumnos, no? A veces ustedes van a demandar ante el juez de familia expensas para la liti. El abogado del marido va a contraargumentar diciendo que la mujer tiene bienes suficientes como para solventar los gastos del marido, y a veces el juez de familia no le va a dar lugar a las expensas para la liti. Bueno, usted tiene la posibilidad, obviamente, de apelar ante la Corte de Apelación, acompañar mayores antecedentes, para podernos, ¿verdad?, acreditar efectivamente que su representada no tiene, ¿no?, los dineros suficientes como para solventar la litis del juicio, ¿no? Por lo tanto, es un procedimiento incidental que en algunos casos llega al conocimiento de la Corte de Apelación. Bien. Otro Profesor, fallo. Sí, perdón. ¿podría volver a la diapositiva anterior a la jurisprudencia, por favor?
Y ahora sí, gracias. De nada. Ahora hay otra jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia del 2008 que dice, en su motivo cuarto, ¿no?, que la actora reconvencional ejerce efectivamente una profesión separada de su marido y no ha acreditado en auto que los bienes que obtiene del ejercicio de su profesión sean insuficientes, requisito que el artículo 136 del Código Civil exige para que el marido esté obligado a prestarle expensas para la litis. ¿Ah? Ahí tienen otra situación, ¿ah?, en que, no obstante estar casada bajo régimen de sociedad conyugal, ¿ah?, la mujer, como ejerce una profesión en empleo separado de su marido, el legislador entiende que tiene bienes suficientes como para solventar el pago de los honorarios no del abogado que está contratando, ¿no? Por lo tanto, lo que les quiero señalar es que las expensas para la litis, ¿ah?, se produce en un régimen de sociedad conyugal, siempre y cuando, ¿ah?, la mujer no tenga los bienes suficientes como para solventar el pago de un abogado particular que la defienda, no en un juicio ante los tribunales de familia. Otra jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el año 1987, dice que, informando a la magistratura recurrida, expresa sustancialmente que si el recurrente desea tener asesoría de un profesional, debe financiarlo personalmente, por hallarse acreditado que los cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación total de bienes, que, teniendo en cuenta la naturaleza del juicio en que se debate la prestación de alimentos, no solo para la demandante Evelyn Wetcher, sino que también para sus hijas, resulta de todo procedente a petición formulada por dicha demandante, a fin de que su marido le provea de los recursos necesarios para solventar la litis, a través de lo cual pretende que su marido le proporcione los alimentos que ha menester para ella y para sus dos hijas. Esta jurisprudencia la traigo a cotación, porque si bien es cierto que frente a un régimen de separación total de bienes o participación de los gananciales, la mujer en principio no tendría derecho a pedirle o demandar alimentos al marido, en el evento en que para la mujer y para sus hijos, en el evento en que la mujer no cuente con los medios suficientes. No se olviden ustedes que acá en Chile muchas veces los cónyuges pactan un régimen de separación total de bienes o participación en los gananciales para dejar que no el cónyuge, o sea, el marido, pueda ejercer libremente su actividad profesional o comercial, ¿ah?, sin que se vea involucrada la familia de por medio. Y en consecuencia, el régimen de separación de bienes no necesariamente conlleva a que ambos cónyuges ejerzan una actividad distinta o separada, o que ambos cónyuges ejerzan alguna profesión, empleo o oficio, separado cada uno de ellos. Por lo tanto, puede ocurrir, ¿no?, que estando casada la mujer bajo régimen de separación total de bienes o participación en los gananciales, no tenga o no cuente con los medios suficientes como para solventar, ¿no?, el pago de los honorarios profesionales. Ahora, ¿cuál ha sido el criterio de la jurisprudencia en relación a los juzgados de familia? ¿Ya? Eso se los tengo que advertir, ¿ok? Mire, en el pedir no hay engaño. Cuando se trata de sociedad conyugal, el juez de familia les va a dar lugar a la litis expensa, salvo que el abogado del marido pruebe en el juicio que la mujer tiene bienes suficientes como para solventar los pagos de los honorarios de los abogados. Pero tratándose de un matrimonio casado bajo régimen de separación de bienes o participaciones en los gananciales, si ustedes demandan por la mujer la litis expensa, normalmente el juez de familia se las va a rechazar. Ustedes pueden tener derecho a apelar a la Corte de Apelación, ¿no? Ahora, tendría que ser una situación muy excepcional, ¿ah?, para que el juez de familia les pueda otorgar la litis expensa. Pero por la regla general es que eso no ocurre. Por lo tanto, eso se reduce solo a un matrimonio casado bajo régimen de sociedad conyugal, donde la mujer no tiene bienes suficientes, porque no es que la mujer no tenga bienes, sino que la mujer puede tener bienes, pero no bienes suficientes como para solventar, ¿no?, el pago de los honorarios. Piensen ustedes en una mujer que gana el mínimo. Obviamente que ella no va a tener, ¿no?, lo suficiente para solventar los gastos para pagarle a un abogado, ¿ah?, que le cobre el doble por honorario, que le cobre el doble la pensión de alimentos que está demandando. O sea, si está demandando 500 lucas y la mujer no es verdad gana el mínimo, al final saca a 220 a pagar y con todo lo demás tiene 50.000 pesos, obvio que no le va a alcanzar para pagar la litis expensa, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo quiere decir que uno tiene que aplicar siempre el criterio respecto, digamos, de esta situación. ¿Está claro? Eso dice relación con la litis expensa. Avancemos entonces en relación a los deberes y derechos recíprocos entre los cónyuges. El tercer deber es el deber de ayuda mutua o asistencia, que regula el artículo 131 del Código Civil. Este deber de ayuda mutua o asistencia se relaciona con la comunidad de vida del matrimonio.
¿Qué significa la comunidad de vida? Que el matrimonio comparta todo, ¿m? Toda, digamos, la vida completa, la vida matrimonial, la vida sexual, la vida social, ¿no? Si a mí me invitan a un, a un matrimonio, ¿ah? Yo pediré que me inviten con mi señora, no voy a ir solo al matrimonio, salvo que sea una situación excepcional, ¿no? Entonces, la comunidad de vida que encierra el matrimonio es algo completo. Este no es un concepto acuñado por la legislación civil, sino que es un concepto acuñado o que viene del derecho canónico, ¿ah? Que ustedes saben que ha tenido mucha influencia en el desarrollo del derecho no matrimonial en Chile, ¿de acuerdo? Ahora, esta comunidad de vida del matrimonio significa que están subsumidos los auxilios mutuos en caso de necesidad física, psíquica, espiritual y la compañía en todas las circunstancias de la vida, ¿no? De manera tal que mientras la profesora Elena Cafarena señala que mientras el deber de socorro mira o está en consideración al bolsillo, el deber de ayuda mutua o asistencia mira en relación a la parte moral, a la parte espiritual, ¿no? Entonces, si a mi señora, ¿no? Fallece un familiar muy querido en el sur, ¿m? Y la señora, la cónyuge, le pide ayuda económica a su marido para que le compre el pasaje y poder estar en su funeral, y si el marido tiene las condiciones, obviamente el marido le va a comprar el pasaje y también le va a costear la estadía, y eso significa un deber de ayuda mutua. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un apoyo espiritual. Ahora, si el marido a su vez acompaña, ¿no es verdad?, a su mujer a esos funerales, obviamente está cumpliendo un 100% con el deber de ayuda o de asistencia, y esto no solamente en materia de necesidad física, psíquica o espiritual. Ustedes van a ver que hay muchos matrimonios donde uno de ellos tiene algún impedimento físico para poder trasladar su lugar a otro. Y ustedes van a ver al otro, los cónyuges, por ejemplo, ¿no?, llevándolo en su silla de ruedas, ¿no? Y entonces eso también significa, involucra cumplir con el deber de ayuda mutua, perdón, o de asistencia. Por lo tanto, es un deber de tipo moral y no cabe demandar su cumplimiento de forma compulsiva, porque esto es lo que nace, ¿no? Ejemplo, en las consolaciones que uno de los cónyuges debe al otro, en las enfermedades y adversidades de la vida, lo que señala, ¿no es verdad?, Luis Claro Solar. ¿Ah? No se cumple con este deber. Imagínense si uno de los cónyuges, a través de una embolia cerebral, queda postrado en cama, y el otro cónyuge lo primero que hace es irse, ¿no es verdad?, de la casa y abandonarlo. Obviamente ahí no se cumple con el deber de ayuda mutua y asistencia, y ahí obviamente que hay una infracción grave, porque es un deber de tipo moral, que mira, perdón, a la parte del alma, a la parte espiritual, más que a la parte económica. La parte económica es un complemento del deber de ayuda mutua o asistencia, en todas, ¿no es verdad?, las condiciones y necesidades de la vida. Y por eso que me parece importante esta cita del profesor Luis Claro Solar respecto de este deber, ¿no? Ahora, para suma arriba, consiste en los cuidados personales y constantes de un cónyuge al otro, ¿no? Ahora, la contravención reiterada produce deterioro, ¿no?, del afecto y permite al cónyuge inocente, primero, demandar la separación judicial siempre que constituye una violación grave al deber que torne intolerable la vida en común. Eso desprende el artículo 28 de la Ley de Matrimonio Civil. Segundo, también el cónyuge inocente puede demandar el divorcio, cumpliéndose el mismo requisito anterior, y también puede demandar la separación judicial de bienes. Si los cónyuges están casados bajo un régimen de sociedad conyugal, la legitimación activa solo corresponde a la mujer, pero si los cónyuges están casados bajo régimen de participación en los gananciales, cualquiera sea, no, el cónyuge inocente, marido o mujer, puede entablar esta acción. Piensen ustedes en el ejemplo que yo les daba, ¿no? Un matrimonio que es bien avenido, que siempre se ha ayudado en todas las circunstancias de la vida, y de repente uno de los cónyuges queda postrado en cama. Y entonces el otro cónyuge lo que hace, en vez de ayudarlo, en vez de asistirlo, simplemente se manda a cambiar. ¿Es una conducta grave? Claro que sí. Entonces, el cónyuge que está postrado, obviamente pasa a ser el cónyuge inocente, y el cónyuge que se va de la casa a raíz de esta situación porque no quiere cuidarlo, en todas las circunstancias de la vida va a ser un cónyuge culpable. Entonces, obviamente que es una situación compleja, ¿de acuerdo? Y estos entonces son los efectos que produce la contravención a este deber. Cuarto deber. Deber de respeto y protección recíproca. Profesor. ¿Sí?
Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Me entra una pequeña duda, a ver si yo fuera un cónyuge muy mala y que el rechazo moral a lo mejor no me importara. Es una tontera, pero ¿cuál va a ser o cuál sería el límite para mantener este deber de socorro? Suponiendo que ya, yo me caso mañana y pasado mañana, por ejemplo, en nuestra luna de miel sucede este imprevisto de que nos caemos en un precipicio y mi marido queda inválido y sin poder hacer nada, ¿ya? Estoy pensando en los deberes propios del matrimonio. Entonces yo quiero tener hijos y a lo mejor por esta razón mi marido ahora no puede concebir, porque por ejemplo no puede tener erecciones, por lo tanto la relación sexual entre él y yo no podrían ser viables. ¿Ya? Y nuestra comunidad de vida y nuestro enlace fue principalmente para tener familia, esto no va a ocurrir. ¿Podría yo ahí demandar si que se me negara esta petición de divorcio, de nulidad del matrimonio por aludiendo a esta falta de deberes dentro del mismo? Lo que usted tiene que hacer es primero cumplir con este deber, ¿ya? Y luego, y luego, no pedir, en este caso, la separación judicial, sino que derechamente, cumplido con los plazos legales, demandar el divorcio de su marido, ¿ya? Okay. Eso es. O ¿Mm? sea, sí se podría frente a ese supuesto de yo Claro que invocar sí. los deberes propios del matrimonio. O sea, a ver, le vuelvo a reiterar. eh, eh, si usted al día siguiente de tener el accidente con su marido, ¿no? Sobre la hipótesis que usted me está ¿Sí? proponiendo, ¿no? Usted lo abandona, obviamente que está incumpliendo este deber, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, si usted continúa con su marido, pero teniendo en consideración de que usted al momento de casarse, lo que tenía en mente era formar una familia y tener hijos y ya su marido no lo puede hacer, es perfectamente posible que, cumplidos los plazos legales que vamos a ver más adelante, usted pueda demandarle el divorcio. Ah, ok. Eso sí lo puede hacer, ¿de No habría acuerdo? problema. Ok. No habría problema. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces a ver el siguiente deber, que son dos deberes en uno, que es el deber de respeto y protección recíproco. ¿Mm? Eh, Antes de la ley 18.802, del año 1989, ahí le falta un 8, lo que ocurría era lo siguiente. ¿No? Este deber de respeto y protección recíproca era un deber, para que ustedes lo tengan en consideración, unilateral. Vale decir, la mujer le debía respeto y sumisión al marido, y no el marido respeto y sumisión a la mujer, y a su vez el marido le debía, no, a la mujer la protección. Por eso le digo que era un deber unilateral, pero no así la mujer le debía protección al marido, ¿no? Entonces, el deber, ¿no?, de sumisión y respeto, lo tenía la mujer respecto del marido, ¿no? ¿Y en qué consistía este deber de obediencia o este deber de respeto de la mujer al marido? O sea, ¿en qué se traducía esto? Un solo ejemplo. Decía el antiguo Código Civil que si el marido era trasladado a otro lugar del país, la mujer tenía la obligación de seguirlo. Por lo tanto, si el marido estaba en Arica y era militar y era destinado a Temuco, aunque la mujer le gustara Arica por su playa, por estar cerca, digamos, de una región fronteriza, ¿ah? Aunque la mujer quisiera quedarse en Arica y viajar temporalmente con su familia a ver a su marido a Temuco, la mujer estaba obligada por ley a seguir al marido. Eso significaba la obediencia de la mujer al marido. Otro ejemplo que ocurría antes del año 1989, por supuesto, ¿no? Si la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal quería emprender o quería trabajar, el marido le podía decir que no y podía negarse. Y si la mujer, no obstante ello, trabajaba, el marido podía recurrir al juez de menores para obligarla a no trabajar. Esas eran las expresiones
de lo que ocurría respecto del deber de obediencia que tenía la mujer respecto del marido, ¿no? Y al marido, a su vez, le correspondía la protección a la mujer. Era una circunstancia, si ustedes me pueden seguir la idea, era excesivamente machista. Era uno de los principios. Yo las conmino, yo siempre le digo esto en clase en materia de derecho de familia, yo las conmino, sobre todo a las mujeres, a que busquen por la página de internet un estudio hecho por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en materia, digamos, de mujeres, ¿ah? Donde hicieron un estudio en Chile respecto de aquellas costumbres, ¿ah? Que más se han mantenido en el tiempo desde la época de la independencia. Y aunque ustedes no lo crean, este estudio salió, sus resultados fueron entregados en el año 2015. Han pasado 5 años. En el año 2015 aún se señalaba que uno de los principios que prevalecía en Chile era justamente el machismo. O sea que al final, no, ¿verdad?, la mujer se sometía a las decisiones y a las órdenes del marido. Para que ustedes vean que esto aún no ha terminado. Bien, entonces, este era el deber de respeto y protección recíproco, que era unilateral antes de la entrada en vigencia de la ley 8.802 del año 1989. ¿Ya? Ahora, hoy, el artículo 131 incorporado por la ley 8.802 señala que este es un deber recíproco entre los cónyuges. O sea, ¿qué significa que sea un deber recíproco entre los cónyuges? Que hoy día el deber de respeto lo tiene el marido hacia la mujer como la mujer respecto del marido. Y el deber de protección lo tiene el marido respecto a la mujer como la mujer respecto del marido. Eso significa que sea hoy día un deber recíproco. Ahora, el deber de protección recíproca está referido a la protección que un cónyuge debe al otro frente a una eventual agresión de tercero. Por lo tanto, si a mi mujer un tercero le va a pegar o la va a agredir y está conmigo, obviamente en esa circunstancia yo la tengo que defender. Lo mismo sucede que si alguien va a atacar al marido, la mujer, si tiene los conocimientos, cinturón negro karate, perfectamente puede intervenir, ¿no?, para proteger al marido. Por eso se llama un deber recíproco. Por eso que no resulta reprochable, ojo, no resulta reprochable si ustedes ven la siguiente escena, ¿no? Si en la calle un tercero le está pegando al marido y la mujer sale en defensa de su marido. Eso lo contempla el legislador. ¿Por qué? Porque es un deber recíproco que ocurre entre ambos. Profesor, ¿sí? ¿Podría dejar entrar a una compañera que se le cayó el internet y quedó fuera? Perdón. Ahí está esperando. Sí. Ahí está. Ahí entró. Gracias por... De nada. Ya, entonces estábamos en el deber de protección, ¿no? Y ahora vamos al deber de respeto. ¿Qué significa el deber de respeto, no? Que los cónyuges deben darse entre sí un trato que asegure la dignidad a que tienen derecho cuando los une el vínculo afectivo del matrimonio, ¿no? O sea, esto quiere decir de que yo no puedo faltarle respeto a la mujer, ni la mujer tampoco faltarle respeto al marido. Eso significa, por ejemplo, ¿no?, tratarlo con garabato, tratándolo con palabras que lo disminuyan, digamos, a su ser, ¿no? Eres un imbécil, eres un idiota, eres un tonto, eres una tonta, etcétera, ¿no? Esas son agresiones a través de palabras o por la vía no oral, ¿no? Y obviamente aquí también están descartadas las agresiones por vía física, porque entraríamos entonces a una víctima, una violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Son claros las conductas o comportamientos que transgreden este deber de respeto y protección recíproca, y sobre todo el deber, no verdad, de respeto, están relacionadas con la violencia intrafamiliar, ¿no?, en el hogar, ¿no?
yo no puedo tratar mal a mi mujer si a mí no me gusta la comida que me preparó, por ejemplo, o viceversa, ¿no? La mujer no puede tratar mal al marido por la comida, digamos, que el marido le preparó mal. ¿Ah? Eso significa, en definitiva, la transgresión de este deber. Ahora, no se puede compeler o exigir el cumplimiento, ¿ah? Pero la infracción de este deber, ¿qué sanciones acarrea? Primero, que el cónyuge que se ha visto afectado por la infracción de este deber puede demandar la separación judicial, siempre que este constituya una violación grave del deber que torna intolerable la vida en común. Se lo vamos a ver en su oportunidad cuando veamos la separación. Segundo, puede demandar el divorcio cumpliéndose el mismo requisito anterior. Se puede invocar la causal específica del artículo 54 y también se puede demandar la separación judicial de bienes, ¿ah? Y la titularidad en materia de régimen matrimonial y la titularidad de la acción depende del régimen de bienes bajo el cual estén casados, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? Y la sanción frente a la infracción. Ahora, opinión de la doctrina nacional, la autora María Quintana Villar. ¿Qué opina esta autora? Dice, voy a reproducir lo que ella dice, ¿de acuerdo? Son sus palabras. Dice, extraña que el legislador imponga este deber de protección cuando este deber se da entre personas sobre la cual existe una relación de superioridad e inferioridad, situación que se podría haber dado cuando la mujer casada bajo sociedad conyugal esté relativamente incapaz, y esto fue derogado por la ley 18.802. Entiende entonces esta autora que su regulación, al ser el matrimonio una comunidad de vida, y en su devenir uno de los cónyuges no se incapacitase por cualquier causa, que es, ¿no? Es lo que entiende, digamos, es la opinión, digamos, de la profesora. ¿Ya? Bien. Quinto deber. El deber de convivencia o derecho a vivir en el hogar común. Antes de la ley 18.802, el Código Civil decía lo siguiente: el marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle donde quiera que traslade su residencia. Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea un peligro inminente a la vida de la mujer. La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa. Este era el deber de convivencia que estaba regulado, ¿no? Antes de la ley 18.802. ¿Qué es lo que dice hoy día? ¿No? El artículo del Código Civil. Dice, ambos cónyuges tienen derecho y deber de vivir en el hogar común, salvo que alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo. En caso de conflicto, tocará al juez calificar las razones graves que se invoquen. Así, hoy día, está regulado. Ahora, ¿por qué es importante este deber de convivencia, no? No solamente porque el artículo 102 lo contempla como uno de los fines esenciales del matrimonio, vivir juntos, sino que además porque el matrimonio es una comunidad de vida. Por lo tanto, se entiende que el casado casa quiere, como decían los antiguos, nuestros abuelos, ¿no? O sea, ¿qué querían decir, no? Mire, si usted se casa, entonces tiene que irse a vivir junto con su marido, o si usted hija se casa, o si usted hijo se casa, tiene que irse a vivir junto con su mujer, ¿no? Entonces, es lo que hoy día, en términos modernos, se habla de la comunidad de vida, ¿no? Ahora, lo que hay que tener presente que la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, en su artículo 5 dispone que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida e integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, ¿no? ¿Y por qué es importante tener presente la ley de violencia intrafamiliar? Por lo que hoy día dice el artículo 133 del Código Civil, que dice, salvo que alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo. O sea, ¿qué pasa, no es verdad, si la mujer o el marido, según sea el caso, se ve enfrentado a un episodio de violencia intrafamiliar donde el marido le pega fuertemente a la mujer y la deja inconsciente, o bien la mujer le pega al marido y lo deja inconsciente, ¿no? Obviamente esto es, o podría ser o constituir una causal
que sea una causal excusable de suspender el deber de convivencia o el derecho a vivir en el hogar común. O sea, no es una razón grave para poder suspender esto. Ahora, el artículo 7º establece, de la misma ley, dice, cuando existe una situación de riesgo inminente para una o para más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Y eso ocurre de lo que ustedes ven, lamentablemente, cada cierto tiempo, que es la medida de protección de no acercarse al domicilio de la víctima. O sea, cuando el marido no ha tenido un episodio de violencia intrafamiliar en contra de la mujer y la ha maltratado. Y ojo que el maltrato no solamente puede ser un maltrato por vía de palabras, sino que también de obra, que es peor todavía, es mucho más grave, ¿no? Pero también se puede denunciar a través de una amenaza. O sea, si se ha producido una separación de hecho, y el marido amenaza a la mujer con que la va a matar, si se mete con otra persona, y entonces eso también puede traer consigo una medida de protección. Y obviamente la medida de protección va a involucrar la suspensión de la convivencia o el derecho a vivir en el hogar común. ¿De quién? Del marido. ¿De qué? De alejarse del el bien familiar o, no es verdad, el bien donde vive su familia, producto obviamente no de este inminente peligro o de un peligro ya o de una violación o agresión ya consumada, ¿no? Eso es lo que se puede interpretar cuando hoy día el artículo 133 dice, salvo que alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo. Y esta sería una razón grave para no hacerlo y justificada, ¿no? Requisitos. Profesor, Sí, tengo una duda. dígame. ¿La ley de violencia intrafamiliar solamente protege al cónyuge o al excónyuge, no a los convivientes? No, también a los convivientes. Sí, es más amplia. Inclusive inclusive a todas las personas que viven bajo el mismo techo del agresor. O sea, perfectamente es posible de que un sobrino viva bajo el mismo techo del agresor y el agresor entonces le pegue al sobrino, también es un acto de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Ya. Es Gracias. amplia. Esto lo circunscribimos solamente porque lo estamos viendo respecto a los cónyuges, pero mucho más amplio el sujeto activo y pasivo de una violencia intrafamiliar. ¿Ya? Ya. Sí, ya entendí. Gracias. Ok. Dentro de este requisito de este derecho y deber, los requisitos que existen entre los cónyuges en una comunidad de vida de acuerdo a los principios éticos que rigen en nuestro país. Vale decir, fíjense lo que les voy a comentar, ¿no? ¿Qué ocurre en los países árabes? En los países árabes, en algunos países árabes, por ejemplo en Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar. Las mujeres tienen que andar con su rostro cubierto, no descubierto. Tienen que andar con su cuerpo cubierto. Las mujeres tienen que andar 1 o 2 metros atrás del marido, porque el marido no es verdad la autoridad. Por lo tanto, es una afrenta para ese tipo de civilización, de cultura, perdón, que la mujer camine al mismo nivel que el marido. Por lo tanto, siempre este derecho y deber va a estar relacionado con los principios éticos que rigen en nuestro país, porque en otros países no rigen estos mismos principios. Son culturas diferentes y son tradiciones diferentes. Por lo tanto, fíjense ustedes, lo que aquí en Chile no sería una transgresión a este derecho y deber, sí podría ser en otras culturas. Bien, ahora, la contravención a este derecho deber otorga la siguiente facultad al cónyuge inocente, al que no ha cometido ninguna transgresión. Primero, este cónyuge inocente puede demandar la separación judicial. Segundo, puede demandar el divorcio, ya por la causal genérica o por la causal del número 2 del artículo 54, que la vamos a ver en su oportunidad. Y también puede demandar la separación judicial de bienes. En este caso, la titularidad de la acción depende del régimen de bienes bajo los cuales estén casados, ¿no? Que ya lo vimos en unas diapositivas anteriores. Jurisprudencia relacionada a Corte Suprema, ahí ustedes tienen el rol y el año 2014. Dice, si bien es cierto, quedó establecido en la causa que el demandado no vive en el hogar común con la actora, el solo hecho de la separación física de los cónyuges
no configura una transgresión grave a los deberes del matrimonio, ya que para que ocurra es menester que el cónyuge demandante se encuentre en una situación de abandono evidente a causa de un hecho atribuible al demandado, carente de razón o imputable al mismo. En este contexto, la decisión del cónyuge demandado de no cohabitar junto a la actora no obedece una conducta caprichosa o carente de razón, sino más bien a las serias divergencias conyugales existentes entre las partes, que quedan de manifiesto del certificado de la ministra de fe del tribunal, ACO, tenido a la vista, según la cual en el sistema SIFTA registra 16 causas entre las partes, entre las que se cuenta una por divorcio culposo rechazada. O sea, este es el caso de una situación en que ambos cónyuges no podían vivir dentro del hogar común y se producían agresiones cruzadas, ¿no? Vale decir, el marido había agredido a la mujer, como la mujer también al marido, por lo tanto se hacía insostenible e intolerable la vida entre ellos en común. Por lo tanto, lo que les quiero señalar con esta jurisprudencia es que este deber y derecho que es recíproco es bidireccional. Por lo tanto, este deber de vivir junto en el hogar común no solamente se puede deber a razones cuando ha habido violencia intrafamiliar de un cónyuge respecto del otro, sino que también cuando la violencia ha sido de ambos cónyuges y lleva obviamente una separación física. Séptimo deber y derecho recíproco. Deber eventual de cohabitación o débito conyugal. Este deber de cohabitación es un deber que también está dentro de, es un deber, el de cohabitación y débito conyugal, que está citado en el artículo 102 del Código Civil. ¿Ya? ¿Qué significa este deber eventual de cohabitación o débito conyugal? Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra cohabitar es hacer vida marital, ¿ah? El hombre y la mujer. ¿Qué significa esto? Que el legislador nada dijo de este derecho deber, pero fluye de la naturaleza del matrimonio como una comunidad de vida y como una comunidad de amor. Ahora, uno de los fines esenciales del matrimonio es la procreación, uno de los fines. Y este fin está incorporado en el artículo 102 y este fin a su vez es una de las influencias que ha recibido el matrimonio del derecho canónico, que es la cohabitación, o sea, la vida marital. ¿Y qué significa la vida marital? Es mantener normalmente relaciones sexuales entre los cónyuges, porque manteniendo relaciones sexuales, obviamente eso conduce a la procreación y para la Iglesia Católica eso conduce también a la preservación de la especie humana. Dijo Dios, multiplicaos, y multiplicar significa procreación, y procreación significa cohabitación. Por lo tanto, si los cónyuges no mantienen normalmente relaciones sexuales, obviamente no va a haber procreación. ¿De acuerdo? Ahora, que los cónyuges entonces tengan una vida sexual plena sin que ello afecte la dignidad de ambos. Por lo tanto, aquí también involucra la famosa pregunta que siempre se hace, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si uno de los cónyuges obliga al otro cónyuge en contra de su voluntad a mantener relaciones sexuales? ¿Es violación o no es violación? Sí, es violación, siempre y cuando, ¿no es verdad?, el cónyuge que haya sufrido la violación pueda probar que efectivamente el otro la violó en contra, digamos, de su voluntad, porque aquí la regla general, a diferencia de que la relación sexual se produzca por un tercero, la regla general es que entre los cónyuges siempre va a haber una vida sexual plena, y por lo tanto es el consentimiento a mantener relaciones sexuales. Pero ello no es obstáculo a que sí pueda el marido violar a su mujer, pero la mujer tendrá que obviamente acreditar esto con mayores pruebas, ¿no? Respecto, digamos, de este débito conyugal, ¿no? Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Ahora, no solo el rechazo total de la mujer a la relación sexual ha sido causa de alegación de nulidad bajo el supuesto de la incapacidad, ¿no es verdad?, del jus asumente. También ha sido causal de alegación de esta infracción al deber la frigidez sexual, ¿no? Y este deber se suspende
cuando se ha decretado la separación judicial, que este es un elemento muy importante a considerar, ¿no? La separación judicial, involucra que los cónyuges no van a vivir juntos. Por lo tanto, si los cónyuges no viven juntos, es lógico que no van a tener una vida sexual plena. Por lo tanto, cuando se ha decretado la separación judicial, se entiende que se ha suspendido, ¿no?, este débito conyugal o ¿no?, deber eventual de cohabitación, ¿no? Por lo tanto, la contravención constituye una obligación grave a este deber, de modo que torna intolerable la vida en común. ¿De acuerdo? Ahora, y pregunta, ¿por qué es un deber eventual de cohabitación? Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué es un deber eventual de cohabitación? ¿Por qué? Porque voy a devolverme a esta que dice al final, ¿no?, que los cónyuges tengan una vida sexual plena. Y entonces, ¿por qué es un deber eventual, no? Porque ese deber eventual se va a ir terminando conforme vaya pasando el tiempo y la edad de los cónyuges. Entonces, los cónyuges cuando recién se casaron tenían una vida sexual plena, pero luego de 50 años de matrimonio, obviamente que ese no va a ser la finalidad, no obstante que sigan viviendo juntos, porque no van a tener una vida sexual plena. O sea, no van a tener normalmente relaciones sexuales por la edad. Por eso entonces que se llama un deber eventual de cohabitación, y obviamente que no le podemos exigir, o la mujer no le puede exigir al marido a los 85 años a que mantenga una vida sexual plena, porque ya no va a poder tener una vida sexual plena, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Lo mismo sucede con el matrimonio en artículo de muerte. Una de las finalidades del matrimonio en artículo de muerte obviamente no va a ser que se cumpla un eventual débito conyugal, que se cumpla, digamos, con el deber de cohabitación, porque eso no va a ser la finalidad última. Por eso entonces que se habla de un deber eventual de cohabitación. Bien, ahora, jurisprudencia relacionada, esta es una cita que hace la profesora María Quintana Villar, dice: en una sentencia de un tribunal eclesiástico del 13 de noviembre del año 1979, que falló lo siguiente: la nulidad de matrimonio de una mujer que se negaba a relacionarse sexualmente con su marido, padecía de una gran inhibición sexual, secuela de una violación y de varios intentos de estupro sufrido en su adolescencia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, y esto es materia eclesiástica, por eso lo traigo a colación, ¿no? La mujer se negaba a mantener relación sexual con su marido. ¿Por qué? Porque en su adolescencia había sufrido una violación de parte de un tercero, no de su marido, sino que de parte de un tercero, ¿no? Y también de los intentos de estupro sufrido en su adolescencia. O sea, traía una secuela psicológica. Y por lo tanto eso la inhibía a mantener una vida plena sexual con su marido, por los problemas, ¿no es verdad?, psicológicos que tenía. Entonces, en ese caso, se decretó la nulidad del matrimonio por esta causal en materia de derecho canónico. ¿Ya? Eso es más o menos para tener un concepto de lo que significa este incumplimiento del deber de mantener, ¿no?, una cohabitación. Ahora, ¿cuál es la contravención a este deber, ¿no? ¿Cuáles son las facultades que le otorgan al cónyuge inocente? El cónyuge inocente significa al cónyuge que quiere mantener una vida sexual plena, respecto a otro que no quiere mantener una vida sexual plena, en el evento que las condiciones sí se den para eso, ¿ok? Primero, demandar la separación judicial, de acuerdo al artículo 26. Segundo, demandar el divorcio a seca. Y tercero, demandar la separación judicial de bienes, cuya titularidad depende del régimen de bienes, como lo vimos en transparencia anterior, ¿no? Ahora, ¿cuál es la crítica que formula la profesora María Quintana Villar, ¿no?, a un tipo de sanción respecto de esta situación? ¿Y qué es lo que dice qué es lo que ha sostenido esta profesora? Dice: la sanción aplicable a la infracción de la mayoría de los deberes personales entre los cónyuges de demandar la separación judicial de bienes,
Si se trata del régimen de sociedad conyugal, la legitimación activa solo correspondería a la mujer. A la mujer. ¿Por qué? A la mujer, porque en un régimen de sociedad conyugal es el marido quien es el jefe de la sociedad conyugal y administra los bienes sociales, los bienes propios del marido y los bienes propios de la mujer. Por lo tanto, la administración en un régimen de sociedad conyugal la tiene el marido. Por lo tanto, ¿no? Si la infracción del deber es del marido, que es el cónyuge culpable, ¿no? Y la mujer es la cónyuge inocente, entonces en un régimen de sociedad conyugal la legitimación activa correspondería a la mujer. Y aunque la mujer en un régimen de sociedad conyugal, ¿no? Infringiera este deber, la legitimación activa no sería del marido, porque es el marido el que administra los bienes de la mujer, por lo tanto no produce ningún efecto patrimonial, tratándose de una sociedad conyugal. Ahora, la crítica es que el legislador haya concebido exclusivamente a la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal la posibilidad de demandar la separación de bienes y no al marido. ¿Por qué? Dice esta profesora, ¿no? La ratio legis puede deberse a que haya considerado que el marido, dado que es el administrador y jefe de la sociedad conyugal, no tendría interés en pedir la disolución, pero no pensó que las remuneraciones del marido y toda la adquisición a título oneroso ingresan al haber social y luego al liquidarse la sociedad conyugal, la mujer puede reclamar la mitad de los gananciales y obviamente viéndose beneficiada con ella. Por lo tanto, lo que concluye la profesora Quintana Villar respecto a esta crítica es que la legitimación activa, tratándose de una infracción de deberes bajo la hipótesis de que los cónyuges estén casados bajo régimen de sociedad conyugal, no solamente el legislador debió haber reconocido que la legitimación activa en este caso corresponde a la mujer, sino que también al marido, tratándose de la liquidación de la sociedad conyugal y la división de la mitad de los gananciales, que también obviamente si el marido pudiese demandar, ¿no? Por infracción personal la separación judicial de bienes, esto también involucraría y se beneficiaría el marido porque le correspondería la mitad de los gananciales y no solamente a la mujer. Esto en cuanto a la legitimación activa, que es la crítica que formula esta autora. Ahora, profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Podría poner la diapositiva anterior? Muchas gracias. Ahora, finalmente tenemos una obligación eventual, que es una obligación de naturaleza patrimonial, ¿no? Que es la obligación eventual de pagar una compensación económica. Aquí hay que citar, ¿no?, la sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de diciembre del año 2009, que dice que la compensación económica solo es un deber más de un cónyuge a favor del otro, que además es de cuantía variable según el caso concreto y es de existencia meramente eventual y puede llegar a surgir solo en caso de divorcio o de nulidad. Por eso que se llama de un derecho eventual, porque la compensación económica no procede cuando existe separación de hecho o separación judicial entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque la separación judicial o la separación de hecho entre los cónyuges no termina con el matrimonio. Por lo tanto, la compensación económica solo procede cuando se ha decretado un divorcio o nulidad. Esa es la primera limitación, ¿no?, del pago de la compensación económica, ¿no? Y además, ¿no?, que la compensación económica solo procederá en el evento del divorcio o nulidad cuando se cumplan con los requisitos que el propio legislador establece para que proceda la compensación legal. Que lo vamos a ver, obviamente, y lo vamos a analizar en su oportunidad. Por lo tanto, hay una doble limitación. Ahora, según los profesores Pizarro, Carlos Pizarro Wilson y Vidal, la compensación económica es una obligación que tiene uno de los cónyuges respecto del otro, cuya fuente es la ley. Indemnización de perjuicio. Ya hemos visto cuáles son las sanciones que contempla el legislador en cada uno de los casos cuando se infringe
alguno de los deberes recíprocos entre los cónyuges. Por ejemplo, el de fidelidad, por ejemplo, el deber de respeto, ¿no es verdad?, recíproco entre los cónyuges, etcétera, ¿no? El poder demandar la separación judicial, el poder demandar el divorcio y la separación judicial de bienes, ¿no? Pero ahora la pregunta es la siguiente. Además de estas demandas que puede formular o deducir, perdón, el cónyuge inocente, el cónyuge culpable, el cónyuge inocente puede demandar el pago de una indemnización de perjuicio por la infracción de estos deberes y de derechos conyugales. Jurisprudencia, Corte de Apelaciones de Concepción, dice: dentro del concepto de relaciones de familia se comprende indudablemente los derechos y deberes recíprocos que el matrimonio impone a los cónyuges, que se regulan fundamentalmente en los artículos 131 y siguientes del Código Civil. Por consiguiente, si tales son las relaciones de familia de orden personal que el matrimonio genera entre los cónyuges, forzoso es concluir que una demanda, aunque sea de indemnización de perjuicio, que se funde en la infracción de alguno de los deberes antes señalados, es de competencia de los juzgados de familia. Esto por un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 2007. Por lo tanto, la respuesta es, y volvamos a la pregunta, ¿no? ¿Se puede demandar indemnización de perjuicio por la infracción de los deberes y derechos conyugales? Respuesta: sí. La respuesta es afirmativa, sí, se puede demandar. Segunda pregunta, bueno, ¿ante quién entablo esta indemnización de perjuicio? ¿Ante un juez civil o ante un juez de familia? Y la Corte de Apelaciones de Concepción ha dicho que en este caso la demanda se entabla conjuntamente con la principal, ¿no?, ante los juzgados de familia, ¿no? Piensen ustedes en la siguiente hipótesis, ¿no? En un contexto de violencia intrafamiliar, él agrede a su señora, y su señora, lo que ocurrió en el sur, queda desfigurada, queda viva, sobrevive, pero con su rostro desfigurado. Entonces, esto va a ir por la justicia penal, hay un delito, ¿no? Lesiones graves, ¿no?, que casi le costaron la vida a la cónyuge, pero su rostro quedó desfigurado. Entonces la cónyuge perfectamente la cónyuge podría, dentro del contexto penal, podría iniciar una demanda por divorcio. Y en la demanda por divorcio podría perfectamente demandar los daños y perjuicios que sufrió la cónyuge y que van a consistir en poder reconstruir su rostro. Esa demanda civil la pueden entablar, fíjense ustedes, ya sea en el proceso penal, como acción civil. Ustedes están estudiando el proceso penal, se puede entablar la acción civil, como también la podría entablar ante el juez de familia. Esas son, ¿no?, las posibilidades, digamos, que tiene. Bien. Para la próxima clase, entonces, vamos a dejar esbozado el tema de los delitos en contra del orden legal de la familia, que tiene mucha relación con los delitos que ustedes están estudiando en Derecho Penal 2. Bien, con esto entonces doy por terminada la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, ¿Alguna consulta? A mí no me quedó muy claro lo de si correspondía o no indemnización. Corresponde indemnización frente a la infracción de un deber o derecho recíproco contra los cónyuges, siempre y cuando se logre acreditar, ¿no?, los elementos de la responsabilidad. Por lo tanto, sí procedería demandar, que es el caso que yo les puse a ustedes, ¿no? O sea, la mujer que es violentada por su marido y le desfigura el rostro y por lo tanto necesita realizarse una operación reconstructiva, ese es un daño que no solamente es un daño material, sino que es un daño moral, por lo tanto tiene que responder el marido. Ahora, como en el caso que yo les puse, que es un caso extremo, en donde aquí tenemos, por un lado, una infracción de un deber y derecho recíproco contra los cónyuges, por otro lado tenemos un delito que es de violencia intrafamiliar. Entonces la pregunta es, el abogado de la víctima, ¿por dónde va a demandar civilmente los daños, la reparación de los daños?
¿Puede demandar por el ámbito civil? Claro, porque es la víctima directa del daño y por lo tanto lo puede demandar por la vía penal. En la vía penal, usted puede ejercer la acción penal y la acción civil. Y por otro lado, yo les decía a usted que también podría demandar por la vía civil. Entonces, la pregunta es, ¿quién es competente? ¿El juez civil o el juez de familia? El juez de familia. El juez de familia que conozca de qué? De la demanda de divorcio por infracción grave a los deberes y derechos recíprocos entre los cónyuges. Eso es. Gracias, profesor. De nada. Profesor, disculpe, ¿puede volver Doña a la María. diapositiva 24? Esa. No, Esa. sí. No, anterior. Esa. No, ¿Anterior o posterior? anterior. Anterior. Esa. Sí, esa. Ya. Gracias. De nada. Bien. Terminamos entonces y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo grande, cuídense. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Jonathan, después tú me puedes, nos podemos comunicar en la tarde, porfa. ¿Ya? A las 8. Por esta misma vía. ¿Ya? Listo, nos vemos. Que tengan un buen día. Chau, chau.